Bienvenidos una vez más a mi canal. Como siempre es un placer enorme estar aquí con ustedes, compartiendo nuestra pasión por el fascinante mundo del entretenimiento turco. Espero que estén teniendo un día espectacular y sobre todo, que estén listos para sumergirnos en un tema que les aseguro, no los dejará indiferentes. ¿Por qué? Porque hoy nos adentraremos en la vida de dos de las estrellas más brillantes y mediáticas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y para ser precisos analizaremos a fondo una foto, una simple imagen que, créanme, provocó una reacción totalmente inesperada. Así que prepárense porque el drama está servido, y en este canal, nos encanta desmenuzarlo todo. Para aquellos que son nuevos en mi canal, permítanme presentarme. Soy y este es el espacio donde nos sumergimos en el apasionante universo de las series turcas. Exploramos los dramas más cautivadores, los romances más épicos, los chismecitos más jugosos de los famosos, analizamos las anécdotas más curiosas, desentrañamos las teorías más locas y, por supuesto, nos deleitamos en analizar cada detalle de la vida de nuestros actores y actrices favoritos. Si eres fan de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o simplemente te encanta el chismecito, este es tu hogar. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejar tu like si disfrutas del contenido. Tu apoyo es fundamental. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de la cuestión, la foto. ¿De qué foto estamos hablando exactamente? Para ponerlos en contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, un fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable, vibrante y magnética. Rápidamente se convirtieron en la pareja estrella, no solo en Turquía, sino también en una gran parte del mundo. La gente estaba absolutamente obsesionada con ellos, con su amor, con su conexión. Y como era de esperar, el romance que nació en la ficción trascendió a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos de ambos juntos, compartiendo momentos especiales, asistiendo a eventos como pareja, y dejando ver su amor públicamente. Era la época dorada para los fans, un sueño hecho realidad. Eran la pareja perfecta, el sueño de muchos, la envidia de otros. Su amor parecía inquebrantable, eterno. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida es impredecible y las relaciones, a veces, son un poco más complejas de lo que parecen a simple vista. Después de un tiempo de ensueño, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia de la ruptura, como era de esperarse, sacudió al mundo entero. Muchos fans se sintieron devastados, tristes, decepcionados. Algunos incluso expresaron su enojo, sintiendo que el cuento de hadas había llegado a su fin. Pero como suele suceder, la vida continúa. Cada uno siguió con sus carreras, con sus proyectos profesionales y por supuesto con sus vidas sentimentales. Hande comenzó una nueva relación, y Kerem fue vinculado con varias mujeres. Todo parecía indicar que ambos habían superado la relación, que estaban enfocados en sus proyectos y en construir un futuro propio por separado. Ahora bien, el tema que nos ocupa hoy no es la ruptura en sí misma, sino lo que sucedió después. A pesar de que ya no estaban juntos, la atención mediática sobre ellos, especialmente en las redes sociales, seguía siendo gigantesca. Los fans, los medios, los curiosos, todos seguían pendientes de cada movimiento, de cada publicación, de cada interacción. Y aquí es donde entra en juego la famosa foto. Esta imagen, que trataré de describirles para que se hagan una idea clara, mostraba a Kerem Bürsin en un evento, sonriendo radiante y posando junto a una mujer. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Famosos en eventos, fotos, poses, algo normal. Pero, ¿qué tenía de especial esta foto en particular? La reacción del público y, por supuesto, la reacción de Hande Erçel. La foto en cuestión fue publicada por algún medio de comunicación, o quizás por la misma persona que la tomó. Y de inmediato se propagó como la pólvora por internet, en todas las redes sociales, en los foros de fans. La gente comenzó a comentar, a especular, a analizar cada mínimo detalle, cada expresión facial, cada gesto. ¿Por qué tanto interés? Porque la mujer que posaba junto a Kerem en la foto era una modelo. Y según muchos tenía un sorprendente parecido físico con Hande Erçel. Y ahí fue donde estalló el escándalo, la controversia, el revuelo.
Los fans de Kerem y Hande, especialmente aquellos que aún albergaban la esperanza de una reconciliación, comenzaron a elaborar teorías. ¿Era una indirecta? ¿Un intento de llamar la atención de Hande? ¿Una casualidad? ¿O por el contrario, era una declaración de intenciones? La especulación se desató como una tormenta en el mar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes ingeniosos, de análisis exhaustivos de la foto. Se analizó la expresión de Kerem, la pose que adoptó, su vestimenta, los detalles del lugar del evento, todo. Los fans más apasionados, con un ingenio a veces asombroso, intentaron encontrar similitudes entre la modelo y Hande para sustentar y probar sus teorías. El ingenio de los fans en ocasiones es verdaderamente sorprendente. La foto generó un torbellino de especulaciones. ¿Estaría Kerem buscando una nueva Hande? ¿Quería darle celos a su ex? ¿O simplemente se trataba de una coincidencia? Los comentarios iban y venían, alimentando la llama de la curiosidad y el morbo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los programas de televisión debatieron sobre el tema, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones y teorías. Pero lo más interesante, lo más inesperado de todo, fue la reacción que nadie esperaba. La reacción de Hande Erçel. Y es aquí donde la historia se torna aún más intrigante. ¿Qué hizo Hande ante la avalancha de comentarios y especulaciones? ¿Ignoró la situación por completo? ¿Publicó alguna foto con su pareja actual para demostrar que estaba feliz y tranquila? ¿O quizás publicó algún mensaje en redes sociales? La respuesta es ninguna de las anteriores. Hande, en lugar de caer en la tentación del drama, en lugar de alimentar la especulación, tomó una decisión inteligente y sorprendente. En lugar de entrar en el juego mediático, en lugar de responder a las críticas y a las especulaciones sobre la foto de Kerem, decidió enfocarse en su trabajo o en sus proyectos profesionales. En esos días, Hande estaba promocionando un nuevo proyecto, una nueva serie, un nuevo papel que marcaba un nuevo capítulo en su carrera. Y en lugar de desperdiciar su tiempo y energía en responder a los comentarios y a los rumores, decidió utilizarlos para hablar sobre su trabajo, para agradecer a sus fans por su apoyo incondicional, para promocionar la serie, para mostrar su dedicación y profesionalismo. Una estrategia sin duda muy inteligente. Esta decisión, por supuesto, generó diferentes reacciones. Por un lado, los fans más leales a Hande se sintieron orgullosos de su madurez, de su profesionalismo, de su elegancia. La elogiaron por no caer en provocaciones, por no alimentar el chismecito, por demostrar que estaba enfocada en su carrera, en su crecimiento personal y en su felicidad. La celebraron por tomar la mejor decisión, por demostrar que es una mujer fuerte e independiente. Otros, sin embargo, se mostraron un poco decepcionados. Esperaban una reacción más dramática, más emocional, un poco de salseo, que avivara la llama del morbo y alimentara la controversia. Algunos querían más drama, más conflicto y se quedaron con las ganas. Pero la realidad es que la reacción de Hande fue una lección de madurez, de profesionalismo, de inteligencia emocional y de cómo manejar las situaciones complejas que se presentan en el mundo del espectáculo. Demostró que había superado la relación con Kerem, que estaba feliz y enfocada en su vida, y que no necesitaba la validación de nadie. También demostró que entendía el poder de las redes sociales y cómo utilizarlas a su favor, en lugar de dejarse arrastrar por el drama y las especulaciones. ¿Y qué hizo Kerem ante esta situación? ¿Reaccionó de alguna manera? Pues bien, Kerem, por su parte, tampoco hizo comentarios directos sobre la situación. Siguió adelante con su vida, con sus proyectos y, en general, mantuvo un perfil bajo como siempre ha hecho. Parece que ambos finalmente habían aprendido a manejar la atención mediática, a proteger su privacidad y a priorizar su bienestar emocional. Ambos entendieron que la mejor manera de afrontar la situación era mantener la calma, enfocarse en sus objetivos y no dejarse arrastrar por el drama mediático. En este punto vale la pena destacar la importancia de la madurez y la inteligencia emocional en el mundo del espectáculo. Ambos actores demostraron tener la capacidad de tomar decisiones sabias y estratégicas, y de no dejarse llevar por las emociones del momento. Esta habilidad es esencial para sobrevivir en un entorno tan competitivo y mediático como el de la farándula. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación? Primero, que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para la comunicación,
para conectar con los fans, para promocionar proyectos, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, para el chisme y para la invasión de la privacidad. Segundo, que la madurez y el profesionalismo son claves para navegar por el complejo y a veces turbulento mundo del espectáculo. Saber ignorar las críticas, no dejarse arrastrar por el drama, enfocarse en el trabajo y en la felicidad personal es la mejor estrategia para sobrevivir a la fama, para crecer profesionalmente y para mantener la salud mental. Y tercero, que Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de haber sido una de las parejas más queridas y mediáticas, supieron manejar la situación con inteligencia, con respeto, con elegancia, y demostrando que la vida sigue, que la felicidad es posible y que el éxito profesional puede ir de la mano con la paz interior. ¿Y qué pasó con la foto con el tiempo? Pues con el paso de los días, de las semanas y de los meses, el interés en la foto fue disminuyendo. La gente eventualmente se cansó de especular, de teorizar y de analizar cada detalle. La vida de Kerem y Hande continuó, ambos siguieron creciendo en sus carreras, cosechando éxitos y construyendo sus futuros, y la foto pasó a ser una anécdota más en sus largas y exitosas trayectorias. Y en mi opinión, esta es la mejor conclusión que podrían haber tenido. En resumen, la foto de Kerem Bürsin con la modelo desató una ola de especulaciones, de expectativas, de teorías y de morbo, pero la reacción de Hande, enfocándose en su trabajo, demostrando madurez, inteligencia emocional y profesionalismo, sorprendió a todos. Demostró su capacidad para mantenerse al margen del drama mediático, dejando una lección sobre cómo manejar la fama, la vida personal y las situaciones adversas. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y revelador el análisis de la foto y la reacción inesperada de Hande. Recuerden que en el mundo de las series turcas y de la farándula en general, siempre hay sorpresas, giros inesperados y situaciones que nos dejan pensando y debatiendo. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Hande? ¿Creen que fue la mejor opción? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la foto? ¿Qué opinan sobre la actitud de Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir nuestras perspectivas. Y no se olviden de dejar un buen like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver, por su tiempo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.